Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por volver a invitarnos. Muchas gracias por empezar esta aventura hace 7 años, cuando la digitalización pues estábamos empezando en todo esto. Y fijaros dónde hemos llegado hasta ahora. Para los que sois noveles, algunos ya nos hemos visto año tras año, disculpadme, pero para los que sois noveles, os vamos a dar unas pinceladas de qué consiste este barómetro, ¿vale? Para tenerlo en la cabeza, para que luego los datos que vayamos dando los podáis ubicar. Además, tenéis un informe que se publicará en la página web de ECH y en la revista Capital Humano, donde podréis ver todo el desglose de este informe. Nosotros os traemos aquí un resumen ejecutivo muy cortito para no saturaros de datos, de gráficos, etcétera, lo más relevante de cada barómetro. Para los que sois noveles, contaros. Al final nosotros empezamos con DCH una aventura de analizar la digitalización de la función de recursos humanos. Y esto no es fácil, porque ¿qué era digitalización o qué es digitalización? Es un concepto bastante complejo de definir y de utilizar. Nosotros, después de la revisión de la literatura y después de todos estos años, hemos dejado 5 dimensiones alrededor de la digitalización que son las que lo explican. Tenéis el Big Data Analytics, el Cloud Computing, las redes sociales, movilidad y gamificación. Si os dais cuenta, aquí no hay una dimensión que hoy va a ser protagonista, que es la inteligencia artificial y, permitidme, generativa. ¿Vale? ¿Por qué no está presente en estas dimensiones? Y siempre ha sido motivo de debate y de discusión al comienzo del barómetro, porque habéis estado ya utilizando inteligencia artificial en las herramientas que estáis utilizando en el Departamento de Recursos Humanos. Por lo tanto, esa inteligencia artificial estaba y está dentro de estas dimensiones. Sin embargo, dado la irrupción que tuvimos el año pasado, que nos revolucionó y nos dio un vuelco a todos con la herramienta de ChatGPT, que nos ha vuelto a todos locos, ¿no? Sí que este año hemos decidido tratar la inteligencia artificial generativa como otra dimensión más. Y habrá que estudiar y ver cómo evoluciona para realmente convertirse o no en una pata que explique la digitalización de la función de los recursos humanos. A día de hoy todavía forma parte de las herramientas que se usan en el resto de las dimensiones. ¿Vale? Esto es algo que queríamos explicar al principio, porque sí que ha habido en otras ocasiones que decía inteligencia artificial, pero sí, ya está dentro de esas funciones. Este año sí la hemos sacado fuera y ya se encargará Mar de darnos esas pinceladas respecto a los resultados que hemos obtenido. Que seáis conscientes de que el barómetro tiene un alcance muy significativo. 151 directivos de recursos humanos en España han contestado el barómetro otro año más y en LATAM 265 personas. O sea, esto es una representación de la población de directivos de recursos humanos bastante significativa y bastante interesante. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Seguro que muchos de los que estáis aquí os ha llegado el barómetro y la habéis rellenado la encuesta. Por favor, seguid rellenándola porque es como un punto de control, un check para vosotros de cómo está este punto en vuestras organizaciones. Nosotros lo resumimos y os lo mostramos. Serie histórica de España. ¿El área de recursos humanos a nivel general está digitalizada? ¿Qué opináis? Fijaros, se ha quedado ya en una constante en torno al 50%. 50% que pensáis que sí, que estáis muy de acuerdo en que vuestra área está digitalizada. Esto se ha quedado estanco. Yo os lanzaría aquí una reflexión de por qué. ¿Por qué no sube este porcentaje? ¿Por qué no existe esa mayor sensibilización a que está o no está? Sería ya una primera reflexión que os lanzamos, viendo los datos. Si cogemos el histórico de las 5 dimensiones, este dato que veis aquí es si usas el sí que usas o no esta dimensión en tu compañía. Fijaros como Big Data, primera columna, ha ido creciendo. Era la más complicada, la más difícil, la que más obstáculos tenía para implementarla en nuestro departamento y poco a poco habéis ido consiguiendo que se vuelva una realidad. Acompañada del Cloud Computing, que ha ido subiendo y bajando un poco en función de esas herramientas que estabais utilizando, y luego constante ya redes sociales y movilidad, siempre en datos por encima del 80%, 85%, una dimensión totalmente consolidada en vuestro uso de vuestro departamento de forma ya continuada. Y al final tenemos gamificación, que según los datos sería reflexionar sobre si se la tiene que tener en cuenta o no a la hora de explicar la digitalización, porque si os fijáis, los datos casi no suben de ese 40% que hubo un año en el 2020.
¿vale? Por lo tanto, la gamificación no termina de despuntar con todos los años que llevábamos, se puso de moda hace mucho tiempo y no termina de ser una dimensión que estéis realmente utilizando en la digitalización de vuestra función de recursos humanos. Quizás habría que plantear si esa se sustituye por inteligencia artificial o sumarlo. Habrá que verlo porque esto hay que ver un poco qué nos va a decir, qué nos van diciendo los estudios. Si hacemos el mismo análisis, en este caso en este año, en relación a las 5 dimensiones con las funciones, si os fijáis, lo que está en negrita es lo que está por encima de un valor del 60%. Al final, el impacto en selección de personal está claro. Está claro que casi las 4 dimensiones las utilizáis para selección de personal de una forma u otra. Igual para formación y desarrollo. Y ha ido creciendo en estos años y va saliendo ya administración de personal, ¿vale? Y employer branding con la parte de redes sociales. Esto en otros cuestionarios no os ponemos todos los gráficos, los tenéis en el informe, podéis ir viendo cómo han ido evolucionando el employer branding, por ejemplo, ¿vale? Que es muy curioso cómo hace unos años estaban en unos porcentajes bastante bajos y en los últimos han ido creciendo. No os queremos aburrir, solo traeros insights. Luego, si vosotros queréis continuar, podéis verlo en el informe. Fijaros, la gamificación casi solamente la utilizamos en formación y desarrollo. O sea, ese poquito que usamos, pues prácticamente nos lo dice que lo usamos en formación y desarrollo, pues para el desarrollo de talento, para algo de formación, algo de evaluación de desempeño, poco más. No tiene mucho impacto en el resto de las funciones. Comparativa España-LATAM, que esto también ha ido cambiando ya en los últimos años que incorporamos LATAM, y ahora estamos ya en unos datos. Si al principio había una diferencia significativa entre lo que ocurría en España y lo que ocurre en LATAM, ahora, y creo que es más por cuestión del tipo de tipología de empresa que está dentro de la asociación y que contesta al barómetro, si os dais cuenta, las diferencias entre LATAM y España para el uso de las 5 dimensiones no tiene grandes diferencias. Estamos ya bastante igualados. El año pasado hicimos un estudio cualitativo para LATAM y se veía cómo LATAM había tenido que dar respuesta a través de digitalización a ciertas respuestas y ciertas situaciones que tenían ellos que aquí en España pues todavía no se nos habían dado o se nos estaban empezando a dar. Por lo tanto, yo creo que las situaciones particulares de cada escenario ha ido haciendo que en las dimensiones de digitalización no haya casi diferencia, ¿vale? Fijaros, Big Data 46-48, Cloud Computing 66-62, redes sociales 87-91, movilidad 81-81, gamificación también, fijaros, bajito, ¿vale? Por lo tanto, si queréis ver más la diferencia que hay entre España y LATAM, tenéis todo el comparativo de todas las funciones, de todas las preguntas. Este ya no os lo voy a machacar, ¿vale? Este es mortal, pero bueno, cuando se hace un estudio siempre tiene que haber un gráfico mortal, ¿no? Una tabla mortal para que digas, es científico, ¿vale? Esto es lo mismo que veíamos antes para España, ¿vale? Pero la diferencia a este año entre España y LATAM en función de las dimensiones y las funciones. Se repite lo mismo que hemos visto para España. Selección, formación es lo que más destaca, administración de personal, employer branding y, en el caso de LATAM, un poquito de compensación de beneficios. Siempre poniendo el 60% destacándolo, ¿vale? Si queréis ir más al detalle, podéis mirar los que están en el 50, 58, pero nosotros ponemos 60, que ya empieza a ser algo más significativo. Esto sería el resumen de lo que hemos visto este año del 7º barómetro, el histórico de España, el comparativo con España-LATAM, y os traemos la pincelada de la inteligencia artificial. Mar. Gracias, Fernando. Bueno, ¿se me oye? Sí. Pues este año hemos querido incluir un análisis de la inteligencia artificial. Hemos decidido entre todos, pues por el gran boom que está experimentando, ¿no? Estamos todos despegando, ¿no? En el cohete. Y hemos analizado y ahora os comentamos. Primero empiezo definiendo un poco de lo que entendemos por inteligencia artificial. Hemos cogido esta definición de la literatura, tecnologías que permiten a los humanos, a las personas, replicar habilidades de los seres humanos. Replicar en concreto en cuanto a aprendizaje, en cuanto a adaptación, en cuanto a interacción y en cuanto a razonamiento. Otra idea que hemos querido traer aquí, que hemos recogido de la literatura, bueno, aquí quería comentaros que en el tema de la inteligencia artificial vamos a traer
ideas, hemos revisado la literatura, que todavía está en pañales. Y entonces, como esta es una sesión de análisis y de reflexión sobre inteligencia artificial, os traemos pinceladas de ideas, de conceptos que consideramos que son relevantes y os los dejamos caer, que seguro que luego serán tratados o serán objeto de reflexión en la sesión, ¿no? Y uno que nos ha interesado ha sido este. Encontramos que la gestión de talento, nos dicen, a pesar del cliché de estar muy orientada a las personas, que obviamente está muy orientada a las personas, es una de las funciones de la empresa más orientadas a datos, que más intensivas en datos, nos dice la literatura. A esto también podemos añadir algo que he leído el otro día en la revista The Economist, que nos dice que las empresas que más rápido van a despegar en esta nueva ola tecnológica irrumpida por la inteligencia artificial son las empresas más intensivas en datos. Por lo tanto, podemos inferirlo al Departamento de Recursos Humanos. Puede ser que sea uno de los departamentos que más rápido se vayan a beneficiar, que más rápido vayan a poder adoptar las tecnologías y beneficiarse de la inteligencia artificial, porque somos los que más intensivos en datos o uno de los departamentos más intensivos en datos de la empresa. ¿En qué áreas se auguran avances? Pues se auguran avances en el área de contratación. Por ejemplo, a la hora de definir, a la hora de buscar el perfil para contratar, a través de la inteligencia artificial se podría definir el perfil identificar en la empresa el top performer, una persona que lo hace muy bien, y analizar los elementos en su contexto. ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Qué formación ha tenido? ¿Qué educación ha tenido? Bueno, es lo mismo que educación, formación, en qué contexto se mueven. Y a partir de ahí, extrapolar y crear un perfil del performer ideal. Que claro, esto con la inteligencia artificial generativa, con el paso del tiempo y con la utilización de esta herramienta, se podrá ir mejorando y refinando. Lo mismo en cuanto a formación, pues de la misma manera se podrán detectar lagunas para contribuir a la mejora de las capacidades y en el control del rendimiento, muy relacionado también con la contratación. Pasemos a nuestra encuesta. ¿Cómo consideramos que utilizamos, hasta qué punto consideramos que utilizamos la inteligencia artificial? En España se considera que un 26% de los departamentos de recursos humanos habéis dicho que utilizáis herramientas de inteligencia artificial. En Latinoamérica, un poquito más, un 31%. Un 31%. Si nos preguntan, bueno, las funciones en las que más se utiliza, muy parecido a lo que ha dicho mi compañero Fernando para las demás, son selección de talento, formación y desarrollo, administración y personal, y no sabe, no contesta. Bueno, administración de personal. Esto lo tendremos y lo refinaremos. ¿Por qué no utilizamos las herramientas de inteligencia artificial? Aunque desearíamos, primero, porque no tenemos la experiencia, no tenemos los conocimientos y, en tercer lugar, porque la inversión parece muy elevada para el retorno que ofrece. Pero bueno, aquí destacamos sobre todo lo que contestamos también en el caso del Big Data, no tenemos experiencia ni conocimientos. ¿Qué conclusiones obtenemos o extraemos de todo este análisis que hemos hecho? Pues bueno, en primer lugar, que las redes sociales y los dispositivos móviles son y siguen siendo las herramientas digitales que hemos analizado, que hemos identificado en este barómetro, más utilizadas. Que la dimensión que más crece y más sigue creciendo es la de Big Data. Esto nos alegra mucho. Tanto para administración de personal, para selección de talento, para formación y desarrollos. Formación y desarrollo, que los principales impedimentos para la adopción de herramientas de Big Data son la falta de infraestructura de datos, que cada vez es menor, como argumento, y la falta de conocimiento. Los dispositivos en la nube este año vuelven a los niveles de utilización del año 2020, los 2 años anteriores lo hemos estado observando porque nos daba un porcentaje un poco bajito y nos sorprendía. Y bueno, vemos que este año otra vez vuelven a recuperar el ritmo y la tendencia que intuimos y que consideramos que es la que debería de salir. Por último, como ha comentado Fernando, creciente interés por la gestión activa del employer branding y interesante este año que crece el uso de las redes sociales en temas de salud laboral.
En cuanto a la comparativa España-LATAM, que ya no somos un espejo en el que mirarnos, ya vamos de la mano, ya estamos, es muy similar, ¿no? En nuestros patrones en la adopción de herramientas digitales. Son similares, por lo tanto, en ambos casos. En este año, las empresas españolas ha salido que utilizan en mayor medida que las empresas latinoamericanas la mayoría de las herramientas, pero como habéis visto antes en la transparencia, un pelín, y las empresas de LATAM están en una posición superior en los dispositivos en cloud. Ahí es donde las empresas LATAM, también un chin, es donde están a nivel superior. En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, pues esto está en pañales, estamos todos en fase de arranque y repunta el interés, obviamente. Por último, para terminar, unas reflexiones más que hemos recogido de la literatura académica que compartimos con vosotros y esperamos que os sean útiles. ¿Qué problemas presenta la aplicación de la inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos? Pues primero, ¿cómo podemos entender y cuantificar claramente qué es un buen empleado? ¿Cuál es el top performer? ¿Cómo podemos traducir esto a datos? Pues esto puede plantear dependerá del contexto, de la situación, problemas. Segundo, el volumen de datos. Hay fenómenos en la gestión de recursos humanos que generan pocos datos. Aquí os he puesto, por ejemplo, el volumen, despidos. Si la inteligencia artificial nos basamos en la gestión de grandes volúmenes de datos, ¿cómo casa esto con analizar un fenómeno que genera poco volumen de datos? Y por último, el tema de la humanización de las decisiones. De nuevo, las decisiones tomadas a través del tratamiento de datos afectan a los individuos, ¿no? Y entonces, pues, puede chocar un poco con el concepto de justicia, con el concepto de ¿es esto está bien? Humanización de las decisiones. Se puede traducir a datos, se pueden gestionar a través de datos todas las decisiones relativas a un problema o a un caso que nos plantea un ser humano. Pues bueno, estas son nuestras reflexiones. Tenemos aquí nuestra conclusión, nuestra última conclusión, que, bueno, digitalización e inteligencia artificial generativa nos va a permitir aterrizar la función de los recursos humanos y seguir aterrizando. Aquí lo que queríamos es plantearos vuestro reto. O sea, aquí este es el reto real que tenemos ahora por delante y es lo que os decíamos al principio. ¿Eso no es la inteligencia artificial generativa una dimensión que va a explicar la digitalización? ¿Sí o no? Y vais a ser capaces de realmente aterrizarla y que no se quede en un boom de este año me ha asustado con ChatGPT, solo uso ChatGPT. Aquellos que estáis más en marketing, hay muchísimas herramientas que en marketing sí que se están implantando para realizar planes de marketing, para agilizar logotipos, para agilizar campañas. Nosotros en recursos humanos, vosotros en recursos humanos, ¿qué vais a ser capaces de realizar con inteligencia artificial generativa para que realmente ese repunte de interés que habéis tenido gracias a este aterrizaje con la digitalización que veíamos que han pasado 7 años, solo tiene un 50% de muy de acuerdo y de acuerdo en vuestras compañías, por lo tanto hay un gap de recorrido sensible? ¿Qué es lo que vais a ser capaces de hacer por este evento, por el contenido que tiene este evento, que creemos que va a ser un éxito y que el contenido es perfecto para poneros en manos a la obra con este reto? Pues muchas gracias a todos. Todo. Muchas gracias.